Divertículos son una especie de saquitos que se forman hacia afuera de la pared del intestino, aunque son comunes en cualquier parte del tracto digestivo, son más frecuentes en el intestino grueso, que es el llamado colon. La pared del intestino sufre de una presión que se ejerce de adentro hacia afuera, como si fuera la goma de un carro. A través del tiempo, cuando somos jóvenes, la pared del intestino pues tiene mucha mayor fuerza y tolera la fuerza que se genera en esa pared. Como la goma de un carro, si hacemos la similitud, cuando es nueva, tolera el que se le eche más aire de la cuenta, pero si usted la sigue corriendo con el transcurso de los años, la goma se va debilitando en la pared y después se le forman unos chichoncitos hacia los lados que decimos que se bloqueó. En el intestino ocurre lo mismo, el intestino se bloquea, lo único que en el intestino le llamamos divertículos, pero es el mismo mecanismo, aumento de la presión del hueco, del lumen del tubo. Realmente la formación de divertículos está mediada por la presión del intestino, pero hay factores genéticos envueltos y factores dietéticos. A medida avanzamos en edad, incidencia o el riesgo de desarrollar divertículos aumenta. La literatura dice, ¿verdad?, que en la población normal mayor de 30 años, tanto hombres como mujeres, el 30% de las personas que están en los 30 van a desarrollar divertículos. Una vez pasamos a los 40, el 40% va a desarrollar divertículos. Y en la población mayor de 50 años es como tirar una moneda para arriba, cara o cruz. 50% de probabilidad, después que pasamos de los 50 años, de desarrollar divertículos, tanto hombres como mujeres. Está ligado a la genética. Se sabe que aunque no hay un determinante, un gen que se haya establecido en los familiares o en las familias donde hay papás, mamás o abuelos que han tenido divertículos, la incidencia es mayor, hasta un 30 o un 40% de esas familias van a desarrollar divertículos después de los 30 años. Una vez sepamos que en nuestra familia hay divertículos, podemos intentar modificar nuestra dieta para tratar de disminuir el riesgo de desarrollar divertículos. No lo podemos evitar, pero sí podemos disminuir el riesgo, aumentando la fibra en la dieta. Esa es la clave. Disminuyendo las grasas y aumentando la fibra. La fibra es el único componente de las dietas que sabemos que puede disminuir la presión del lumen del intestino. Cuando hablamos del lumen del intestino, hablamos del hueco que está por dentro de la tripa, del colon. Ese hueco genera una presión por el aire y el contenido líquido hacia afuera. Pero si mantenemos una dieta alta en fibra, podemos disminuir esa presión que se genera hacia afuera, que es la que va a ser la precursora o la que va a favorecer que se formen los divertículos. ¿Dónde se forman los divertículos? ¿En qué área del colon, verdad, del intestino grueso? Mayormente. Los divertículos se pueden formar en cualquier parte del intestino grueso, pero mayormente el 75% de toda la gente que tiene divertículos los tiene en el lado izquierdo abajo de nuestro abdomen, que es el llamado sigmoide, colon sigmoide, que queda en el lado izquierdo de nuestra barriga, en la parte baja. El próximo sitio más común es el colon descendente, que es el que le sigue en el lado izquierdo. Después de eso, el resto del 15% puede estar distribuido en el resto del colon. ¿Cuáles son los síntomas? Pues la gran mayoría de las personas que tienen divertículos, el 85%, dice la literatura, se mueren de viejos y jamás les da nada. Solo un 15% de las personas son las que van a experimentar sintomatología. Los síntomas más comunes están asociados a un problema que crea el divertículo dentro de la pared. Cuando el divertículo sale e interrumpe la continuidad de la fibra muscular, produce un trastorno en el movimiento normal de ese intestino, que se llama la peristalsis. Y los primeros síntomas que van a ocurrir están asociados a ese trastorno, que pueden ser dolor de tipo cólico, ¿verdad? Dolor de tipo calambre, como el que le da a las personas cuando tienen diarrea. Ese tipo de dolor se llama cólico. Y ese dolor puede estar asociado a gases, a flatulencia.
la gran mayoría de las personas, ese es el síntoma que van a tener trastornos en el movimiento de su intestino. Pueden variar entre tener diarreas con estreñimiento o tener diarreas frecuentes después de las comidas. Típicamente, esos episodios de diarrea no lo despiertan de noche, se dan cada vez que comen, o cuando desayunan, o después de almorzar, o después de comer. Ese es el síntoma más común, pero hay otros síntomas asociados a complicaciones que pueden tener los divertículos. Cuando los divertículos se inflaman, ¿verdad?, que se llenan de pus dentro, crecen bacterias, pues pueden producir otra sintomatología asociada a ese trastorno. Y adelantando un poquito, ¿verdad?, cuando los divertículos crecen bacterias, pues entonces se conoce como una inflamación o diverticulitis. Es una inflamación del saquito del divertículo. Y los síntomas van a estar asociados a ese proceso inflamatorio. Puede haber otros síntomas dependiendo de qué otro problema tenga, ¿verdad? Los divertículos también pueden sangrar en raras ocasiones y la persona puede tener síntomas de un movimiento o cólico rápido asociado a deseo de evacuar, o va a notar sangrado y en ese momento puede tener mareo, debilidad asociado a ese episodio. Pero ya eso sería síntomas asociados a una complicación, no al divertículo como tal. Ok, el tratamiento va a depender de qué o cuál es el problema que el paciente o la persona presenta teniendo divertículo. Si el trastorno principal que la persona tiene está asociado al trastorno de movimiento del intestino, ¿verdad?, que es lo que llamamos el descontrol de la peristalsis, que lo conocemos en el argot médico como el síndrome del colon irritable, que puede estar asociado a divertículos en un 60-70% de las veces, aunque el colon irritable puede estar solo hasta 20 años antes de desarrollar divertículos. Pues si ese trastorno es el que le está dando los síntomas al paciente, es decir, que la persona está teniendo cólicos, retortijones, cambios en las evacuaciones que van de diarreas después de las comidas, alternando con estreñimiento, el primer paso que hacemos es tratar de que el paciente aumente la fibra en la dieta. Si eso no lo ayuda a controlar el problema de los cólicos y del dolor y de los cambios en las evacuaciones, pues añadimos los llamados antiespasmódicos del intestino. Son unos medicamentos que se usan para relajar la musculatura del intestino. Al igual que hay antiespasmódicos que se usan o relajantes musculares para los dolores musculares del cuerpo, existen unos medicamentos que se usan para relajar y ayudar a controlar las contracciones del músculo del intestino. En el mercado contamos con prácticamente 3 medicamentos, aunque uno de ellos tiene como 3 versiones. Estos medicamentos es importante que la gente que los use entienda que estos medicamentos como efecto secundario, todos ellos resecan un poco la boca y la garganta. Así que a veces cuando la gente lo usa se aqueja de que tiene la garganta seca, de que le molesta la boca porque está la saliva un poco seca. Pero son los únicos medicamentos que hay, no hay otros medicamentos para poder tratar esta condición. Y cuando los damos, pues tenemos que manejar, ¿verdad?, el cuánto le reseca la garganta, cuánto podemos bajar las dosis. Todos ellos producen eso porque la acción que ellos van a bloquear del intestino es la misma acción que nuestras glándulas salivares tienen para producir saliva. Así que ellos bloquean esos receptores dentro del intestino, pero también bloquean los receptores en la saliva que nos ayudan a producir saliva. Uno de los tratamientos, ¿verdad?, a largo plazo es considerar cirugía, pero hay unas indicaciones para considerar cirugía en los pacientes. Pero sí, una vez se le saca los divertículos, el segmento del colon que tiene los divertículos, existe la probabilidad de que no lo vuelva a desarrollar, pero existe la probabilidad que en el segmento o en el resto del colon que no tiene divertículos, la persona pueda desarrollar divertículos.